buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a su espacio Simplemente Ser Humano. Y hoy hablaremos de un problema que desgraciadamente va en incremento en nuestro país y está totalmente invisibilizado. Casi no se habla de ello y cada día mueren más niñas. Hablamos del feminicidio infantil. La violencia de género es una constante histórica que se encuentra lejos de ser erradicada a pesar de los múltiples esfuerzos sistemáticos, tanto globales como locales, por combatirla. La figura del feminicidio se encuentra tipificada en varios países, incluyendo México, tanto en el ámbito federal como en estatal. Sin embargo, su definición y características engloban a las víctimas de ese delito como mujeres en la mayoría de los casos sin agravantes por situaciones o vulnerabilidades específicas. Y no todas las mujeres somos iguales, tampoco todos los feminicidios lo son. Hay algunos grupos aún más vulnerables que otros, particularmente las niñas y las adolescentes, cuyos asesinatos por el hecho de ser mujeres, además de tener las características que acompañan a los feminicidios de las mujeres adultas, suelen incluir factores relacionados con complicidades familiares que muchas veces se pasan por alto y suelen invisibilizarse hasta el punto de no tener las consecuencias debidas. Vamos a reflexionar en torno a esto. El feminicidio se debe entender en sus particularidades. En términos generales se entiende como los asesinatos misóginos de mujeres cometidos por hombres y tiene ciertas características que ayudan a los fiscales a determinar que no fue un asesinato o que no fue un homicidio, sino que corresponde a una condición en donde la mujer se encontraba implicada en una relación muchas veces con su propio agresor o que ya no está en relación con él y por el simple hecho de tener el control o de ser mujer es asesinada. Muchas veces también es cometido por personas desconocidas, sin embargo en la mayoría de los casos es por una persona cercana a la víctima. La aplicación de este término se debe de utilizar para establecer las políticas públicas adecuadas y las tipologías para poder atender el problema. El feminicidio infantil es cuando las víctimas son menores de edad. En el caso de las niñas se conjunta la edad y las relaciones asimétricas de género, por lo tanto el abuso y maltrato se da por la edad, pero también porque son niñas. Pueden ser asesinadas por personas cercanas, la madre, el padre o cualquier familiar, pero también son asesinadas por desconocidos. En este sentido, muchas de estas menores han sido víctimas de violencia sistemática, lo que da como resultado una vida llena de terror, situación que han debido sortear con su escasa edad y pocas posibilidades para enfrentar las violencias. El panorama nacional y la documentación del feminicidio invisibiliza las particularidades de niñas y adolescentes. Los informes de ONU Mujeres destacan que en el caso de la infancia, el homicidio de las niñas ha sido más alarmante en comparación con los niños. Si bien las mujeres viven en riesgo constante de experimentar violencias múltiples, pueden ser asesinadas a cualquier edad, pero es en la infancia cuando son asesinadas mayoritariamente que los niños, es decir, mueren más niñas que niños. Es por eso que hay que repensar y poner atención a las situaciones de violencia en las que viven nuestras niñas. En México, las niñas más pequeñas, menores de 5 años de edad, suelen ser las víctimas a las que más frecuentemente se les tipifica la presunción de homicidio por violencia familiar. Conforme crecen las niñas y adolescentes, la proporción de defunciones donde se presume que hubo violencia familiar baja de manera muy clara. Esto puede deberse a que conforme crecen las niñas, los factores de riesgo aumentan fuera del entorno familiar. A las niñas en México se les asesina de las maneras más brutales. La única razón es nacer mujer. Doblemente vulnerables por ser tener la minoría de edad, el feminicidio infantil es la cúspide del odio a las mujeres. La violencia familiar, la precarización económica, explotación laboral, sexual y pocas oportunidades de desarrollo en las que crece la niñez en el país.
Las vulnerabilidades específicas que revisten particular importancia en los homicidios de niñas por razones de género, pues muchas veces no se logra tipificar como feminicidio infantil. En muchos casos impiden identificar y perfilar a los agresores, obstaculizando, por ejemplo, las adecuadas políticas públicas de prevención. Además, son invisibles en los registros porque las autoridades de justicia no califican los asesinatos de las niñas como feminicidio infantil, y sin atención, a pesar de las brutales maneras y sitios en las que han sido asesinados, pues es mucho más difícil que sean clasificados como feminicidio infantil. A partir del 2012, año en el que se tipifica el delito de feminicidio en el Código Penal Federal, han ido en aumento los feminicidios en México. La Redim, en el documento Infancia y Adolescencia en México, entre la invisibilidad y la violencia, nos dice que cada mes ocurren en promedio 7 casos de feminicidio de niñas y adolescentes, cifra que representa un aumento del 13% respecto al mismo periodo del 2018. Esto fue en 2019. Existe un subregistro en las Procuradurías y Fiscalías de Justicia de los casos de feminicidio, datos que se complican obtener aún más en el caso de feminicidio de niñas, porque además de que no utilizan la categoría de feminicidio infantil para el registro, estos casos son clasificados por los operadores de justicia como parricidios, por la relación de parentesco entre la víctima y el agresor, homicidios por negligencia o homicidios por falta de cuidados o infanticidios, invisibilizando que se trata de violencia por razón de género. El develamiento que hicieron las feministas pioneras en la clasificación del feminicidio cuando en los años 90 los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, dieron a conocer a México ante los ojos del mundo, permitió ver la complejidad de este fenómeno y la importancia de tipificarlo. Expertas construyeron la tipología del feminicidio con la caracterización y las complejas representaciones que tuvieron los asesinatos en la frontera norte de nuestro país. En esta tipología se describió el feminicidio infantil como una subcategoría del feminicidio íntimo, aquel que ocurre en el hogar, en el espacio que se supone debe ser el más seguro para las niñas, es donde habitan las personas que las están agrediendo, las personas que las asesinan simplemente por ser mujeres. La relación de poder entre los adultos y la niñez que se agudiza en las niñas las deja en una situación de total vulnerabilidad por la dependencia que tienen con sus progenitores, la indefensión tanto física como psicológica y el aislamiento que es la violencia en el hogar. Hay otro rasgo de este feminicidio. A las niñas también se les asesina como una venganza a la madre. Ellas son el blanco de la violencia en pareja, que de la misma forma tiende a impactar en la niñez de forma diferenciada. A las niñas se les asesina al identificarlas con la madre. Esta violencia dirigida a las niñas tiene como origen la forma en la que se organizan las relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres dentro de las familias, desde la lógica patriarcal. De acuerdo con la Redim, las niñas son más castigadas por la necesidad de cumplir con el rol tradicional en la familia. Se les dejan tareas de cuidado y de limpieza en el hogar. El hecho de que se le pega más a mujeres que a los varones bajo el argumento de una disciplina educativa es algo que ha marcado esta inequidad entre las niñas y los niños desde los primeros años. Es importante resaltar que las niñas no son el único grupo especialmente vulnerable entre las ya vulnerables. También lo son adultas mayores, las mujeres con discapacidad, las indígenas, las migrantes, las que tienen preferencias no heterosexuales, las transexuales o transgénero. Sin embargo, a la edad se suman importantes grados de dependencia, subordinación e incluso indefensión que merecen ser observados. Cada uno de estos expedientes que nos dan como cifras 8 al mes, 10 al mes, cada una de ellas es un nombre, es una historia, es una niñita que dejó de vivir. Es por eso que es importante hablar de estos temas, visualizarlos, para empezar a tomar medidas y exigir políticas públicas que ayuden a la prevención y a la erradicación. Pues muchas gracias por su atención. Soy la doctora Denise Smith y les deseo muy buena noche.